El tema por el cual fue es convocado nuestro siguiente invitado es algo que parece que finalmente se da. ¿Habremos triunvirato en Fiscalía? ¿Se acuerdan? Que colegiado sí, que colegiado no, que a quién se nombra, que cuántos del oficialismo y cuántos de la oposición, cómo no politizar la justicia. Aparentemente, bueno, el Poder Ejecutivo le dio aval al proyecto para crear triunvirato en Fiscalía. Mirá. Cambió la estrategia. Como va a ser muy difícil, yo diría que imposible ponernos de acuerdo con la oposición en un nombre, bueno, pensamos que abriendo la posibilidad de la colegiación tenemos mejores posibilidades. En Torre Ejecutiva avalaron, según informó la senadora, avanzar hacia un triunvirato en la Fiscalía General de la Nación, en lugar de designar un fiscal general. Un proyecto del diputado colorado Gustavo Subía será la base para darle respaldo legislativo a la decisión. Debemos tener este proyecto aprobado y no podemos dejar de rehenes a la Fiscalía, que es un organismo tan importante en el Estado y que tiene tantas responsabilidades. El diputado Subía celebró la decisión. Asimismo, Subía dijo a Telemundo que el trámite parlamentario puede demorar más de un año, aún con el aval del gobierno. Por lo que mientras tanto las bancadas parlamentarias deberían continuar las negociaciones para designar un fiscal general y un adjunto. Diputado Gustavo Subía, ¿cómo le va? Muy bien, señora. Muchísimas gracias. Hoy un poquito mejor que habitualmente. ¿Por qué? Con estas noticias del Bueno, triunvirato, perfecto. aunque hay que quitarle lo desparejo. Vamos a ir a eso en instantes nada más, pero quisiera comentar algo sobre el tema anterior que usted estaba por allí escuchando. No, es muy vasto, es un tema de nunca acabar. Se discute y se discute y se discute. Su experiencia que le dice, cuando un menor se entrega como autor Sí, de un homicidio... a mí me resultaría sospechoso. Y alguna anécdota he contado de un menor que se entregó con una campera absolutamente fuera de lo común y la víctima cuando veía la campera decía, esa fue. Lo pusimos en la sala de reconocimiento con 5 personas. La víctima, por supuesto, lo señala por la campera extraña que tenía el autor del hecho, había sido una rapiña, hasta el momento que la víctima dice, pero la tenía cerrada, ciérresela. El joven empujaba, hacía todo su esfuerzo por cerrársela y no podía. Luego de la indagatoria resultó ser el primo. Lo que pasa es que con unos kilitos de más no le cerraba la campera. Si no, con la campera y la complexión general, que era más o menos parecida, hubiera podido perfectamente hacer su autor. Hay sicarios de cumplimiento de la pena. Así como hay sicarios para matar, hay sicarios que se ofrecen y cobran mensualmente para cumplir una pena por otro. Y hemos tenido casos, pero no le quiero robar el tiempo. No, pero ese punto, ¿sabías, Pablo? Tenía ideas y que sucedía. El caso... no tanto como Subía, que tiene 40 años de experiencia en la Fiscalía, pero digo, he conocido casos, sí. Un hermano gritaba, ahora lárguenme, porque mi hermano, el muerto, había muerto afuera, fue el verdadero autor. Ahora anda Yo a me decirlo, dice, claro. bueno, está lleno, señora. Todo lo que imagine está lleno la viña del Señor. Y seguimos, a pesar de, yo sé que no es el tema de hoy, seguimos con una posición muy ineficiente, corriendo de atrás el delito con grandes dificultades. Bueno, pero bueno, si nos sobra tiempo, después si quiere hablamos de homicidios, que es un poco el desafío que tiene hoy la coalición, ¿no? Pero vamos primero al tema que nos convoca para que no nos quede corto. Yo escuchaba a la senadora Bianchi decir, como no nos poníamos de acuerdo con la oposición en el nombre para sustituir a Gómez, vamos por el triunvirato. Ahora, ¿cómo van a ponerse de acuerdo? El ejercicio de ponerse de acuerdo va a ser el mismo. Capaz que es más fácil en un nombre que en 3, ¿o no? Es más fácil en 3. ¿Por qué? Porque cuando hay 3 manzanas, comen 3 niños. Sí, pero, cuando hay una sola manzana... Pero hay 2 niños que tienen hambre, Subía. ¿Cómo vamos a dividir el tema? Bueno, el hambre se achica, el mecanismo... Pero antes de eso yo diría el momento histórico para el triunvirato. El marido invita a la señora a salir a cenar a las 9 de la noche. La señora dice, no, esperá, no estoy decidido. A la 1 de la madrugada la señora, vamos a cenar, le dice. ¿A la 1 de la madrugada? A la 1 de la madrugada. La invita a las 9. Sí. A la 1 de la madrugada la señora dice, sí, estoy de acuerdo, vamos a salir a cenar. A esa hora es difícil encontrar un local para cenar. Bueno, con el triunvirato pasa lo mismo. Una cosa era el 2020,
donde estaba este gobierno asentándose. Era momento de hacer transformaciones para luego tener el tiempo de construir lo que vienen después de las transformaciones. Ahora, en el 2023, lamentablemente, primero me congratulo por seguir la idea, porque la idea me parece buena, pero cuando el gobierno empieza en la bajada de su periodo de gobierno, entonces, lamentablemente, es tarde. No es que sea imposible y yo voy a bregar y hacer todo mi esfuerzo para que el proyecto de ley salga y vea la luz porque me parece bueno, pero no es lo mismo al inicio de un gobierno que al finalizar un gobierno. Así que la idea, me congratulo con que el presidente, que había estado en oposición, ahora dio luz verde. Me congratulo, pero veo dificultades. Porque podemos tener esperanzas, pero la ley de tenencia compartida, a pesar de que tenía el visto bueno de toda la coalición o de la mayoría de la coalición, demoró 2 años y todavía no se ha aprobado. Quiere decir que en comisiones, en el Parlamento, las cosas se demoran y mucho porque se piden citación de numerosas personas. Así que el momento histórico no fue el mejor. Usted no puede empezar a construir el edificio y cuando está ya pasada la mitad del edificio acordarse de que hay una nueva instalación que hay que hacerle. Serviría o hubiera sido mejor la planificación desde el inicio. Sin perjuicio de ello, yo me pongo en campaña, ahora apenas comienza la legislatura, para impulsarlo. Quedó clara la postura, ¿no? Y ojalá... De que a la mujer se le ocurrió aceptar ir a cenar un poco tarde, quedó claro. Y ojalá en el periodo, como decía ahí, en el periodo que nos queda de gobierno, pudiera haber una solución de un nombramiento unitario de un fiscal de corte. Ya el mes que viene, ojalá, porque eso serviría para una continuidad que no ha tenido la LUC. A ver, vamos por partes. Entendí el punto de la perspectiva del tiempo, la ubicación en el tiempo histórico. Bien, pero la pregunta que usted decía es más fácil elegir 3 que 1. Yo digo no, porque hay 2 comensales y hay que elegir 3 platos. No, para mí es más fácil. ¿Por para qué? mí es más fácil. Explíqueme cómo. Y porque al haber 3 posibilidades de designación, sí. Bueno, gobierno y oposición podrán tener una representación. No, porque va a sobrar uno para un lado o para el otro. No, por algo uno es gobierno y el otro es oposición. Bueno. Las mayorías parlamentarias las tiene el gobierno, así que me parece, obviamente me van a torpedear de todos lados con lo que digo porque es una apreciación política, me parece que sería justo 2 para la coalición y 1 para el Frente ¿Dónde Amplio. queda la independencia del sistema, de la justicia, justamente con lo político partidario? A ver, una carcajada que de largar ahora quedaría muy feo. Porque ¿dónde quedó en 200 y pico de años de la vivencia de este país la independencia? Siempre han sido designaciones políticas. Pero, por favor, las designaciones en la Suprema Corte de Justicia, las designaciones en el Tribunal de Contencioso Administrativo, en la Corte Electoral y en la Fiscalía de Corte, siempre han sido políticas. ¿Y no es hora de que dejen de serlo? No, está bien. A ver, un fiscal de Corte tiene que responder a la política, tiene que estar en consonancia con la política de un gobierno. O casualidad, cuando designaron al doctor Díaz, o casualidad que lo designó un presidente de izquierda a un fiscal que ostensiblemente de izquierda. ¿Casualidad? O casualidad que cuando designaron al doctor Peri Valdés, que era colorado, lo designó un gobierno colorado, y así sucesivamente. Desde 1905, los fiscales, cuando los designa el gobierno, los designa por su capacidad y por sintonía. ¿A usted le parece que un gobierno de la coalición designaría un fiscal de izquierda? No tiene sentido lógico. Bien, muy clara la respuesta, pero entonces le hago otra pregunta. Perfecto. Si partiéramos de la base que así se hizo siempre y que tiene sentido esa afinidad ideológica entre un gobierno y su fiscal de corte, ahora va a haber un triunvirato que además tiene que decidir, va a haber un tiempo de discusión que antes no estaba. En ¿Y en el país de las cosas que se estiran y se alargan? En determinados temas, discusión, en otros no. Esos 3 fiscales, hay uno que sigue siendo el fiscal de corte con capacidad o con legitimación para representar a la Fiscalía General ante la Suprema Corte de Justicia. Sobre todo en los recursos de inconstitucionalidad y de casación que son importantísimos. Así que hay un fiscal que tiene una mayor estatura. Y los otros 2 fiscales que se designarían, y quizás haya que modificar el proyecto porque
el proyecto hablaba de la designación por el periodo de gobierno. Otro de los problemas, el periodo de gobierno ahora va hacia su final, eso no tendría sentido, habría que estudiarlo, pero los otros fiscales tienen una estatura, digamos así, diferente porque coinciden en discutir los temas administrativos, pero los temas jurídicos es iniciativa y son prioritarios y son de exclusividad para el fiscal de corte o el fiscal que tiene mayor rango. Entonces, en los temas administrativos va a haber una división entre 3 fiscales. Sí. En los temas jurisdiccionales va a ser exclusivamente el fiscal de corte el que va a seguir representando a la Fiscalía ante la Suprema Corte de Justicia. Un tema técnico. Bien, y aún en temas administrativos, digo, las resoluciones que se toman, uno va a empezar a leer por unanimidad o con el voto contrario de... Claro, claro. Por ejemplo, la última resolución que tomó Fiscalía de Corte, cuando sancionó al fiscal Iglesias. Por ejemplo, yo estuve absolutamente en desacuerdo con ese tipo de sanción, que a mi juicio fue como consecuencia de la presión de determinados colectivos. El fiscal Iglesias había cambiado una medida cautelar, eso fue sustancialmente lo importante, y bueno, esa decisión, en lugar de ser tomada por una persona, tendrá ahora que ser tomada por una mayoría, por lo menos de 2 personas. Eso da mucho más garantías al funcionamiento del sistema. Y por otra parte, no se olvide que una cosa eran las fiscalías hasta el año 2017, cuando se implementa el nuevo código, la nueva estructura, y otras cosas la fiscalía actualmente. Hoy la fiscalía tiene la llave total del sistema penal uruguayo. ¿Pero y eso qué va a cambiar con y bueno, le estamos diciendo que ciertas decisiones que se tomen necesitan de un aval colectivo para que sean mejor tomadas. El fiscal de corte sigue siendo la persona con mayor poder después del presidente de la República. Y bueno, y todo centrado en uno. Hasta el presidente de la República tiene un consejo de ministros. Las resoluciones las tiene que tomar en sintonía, por supuesto, me dirá usted, los elige para estar en sintonía, pero hasta el presidente tiene un tema colectivo al tomar decisiones. Bueno, que el fiscal no lo tenga parece un exceso. Pero sigo insistiendo, lamentablemente llega en el 2023, no llega en el 2020, que fue el inicio de este gobierno. ¿Y a qué se puede deberse, según usted, este viraje del gobierno, del Ejecutivo, de decir, bueno, a ver, vamos con esto, vamos a bichar esto? Compleja la pregunta. ¿Por qué cambió de opinión? Otro le diría, ¿a quién hay que preguntarle? Y al presidente, ¿por qué cambió de opinión? Que yo le haga de afuera el análisis es complejo. No, pero la pregunta es, ¿por qué cree usted? Bueno, yo creo que se dieron cuenta de que se le estaba yendo de las manos el tema fiscalía. Han tenido datos, los podemos tener todos en la discusión acá, de mal funcionamiento en muchos aspectos de la fiscalía. Y esos datos llevaron un poco al presidente a tener otra visión, que tiene que hacer algo. ¿Mal funcionamiento de qué naturaleza? Y de naturaleza jurisdiccional, de naturaleza administrativa. Eventualmente hay quienes suponen determinadas orientaciones ideológicas. Bueno, hay unas fugas increíbles que están pasando de información, no sé si también se refiere a eso. Bueno, nos sentamos acá, sacamos el papel y el lápiz y empezamos a hacer la lista. Es grande la lista, es grande. Porque a un fiscal como el fiscal Iglesias, porque cambia una medida cautelar, se lo sanciona quitándolo del cargo a medio sueldo y ahora ha recibido sanciones. ¿Y por qué otros fiscales que libraron órdenes de allanamiento contra periodistas y pide perdón de alguna forma el fiscal general cuando dice, le erraron, no les pasó nada? Entonces estamos, para empezar, tenemos tratamientos diferentes para conductas, inclusive yo diría algunas mucho más graves que otras. Tenemos una operación Océano que sigue en el medio del océano a 2 años. En el medio y todavía no ha comenzado el juicio oral. No, pero ahí usted está planteando quejas que entiendo pueden venir por decisiones puntuales y que puedan responder, bueno, a lo político partidario, a ideologías y demás. Pero hay otra que tiene que ver con recursos. Y ahí, porque sea un triunvirato, no va a aparecer de la nada un nuevo presupuesto para Fiscalía. Sí, va a aparecer. ¿Por qué? ¿Por qué? El fiscal Díaz, yo sabe que con Díaz en un momento lo apoyé, en otro momento lo dejé de apoyar y me le opuse y ha sido manifiesta mi oposición, sí. Pero el fiscal Díaz contaba con el cargo, él era el titular del cargo, como para echar para adelante y echó para adelante y muy bien, de acuerdo a lo que él creía, echó para adelante en el Parlamento
y logró leyes, múltiples leyes, además del código, por supuesto, para empujar en la dirección que él quería el sistema de la Fiscalía. Se necesitan fiscales titulares para que empujen en el Parlamento y tengan la capacidad de lograr más presupuesto. Este código, se lo he dicho, el doctor Díaz se lo vendió, en el buen sentido de la palabra, cuando se vende un producto, al presidente Tabaré Vázquez, diciéndole es un código que es barato, porque con el mismo número de fiscales lo llevamos a cabo. Y ese fue el enorme error de todo lo que hablamos del código. Con 300 y pico de fiscales se quiso hacer un proceso oral que lleva mucho más tiempo en todas las actuaciones. Y ese número de fiscales no es suficiente, habría que duplicarlo. Y es verdad, faltan recursos, lo que usted dice. Bueno, una orgánica a nivel unitario o a nivel colectivo de la ley del triunvirato que se plantee con la designación eficiente va a tener más capacidad frente al Parlamento que el fiscal actual, que es un fiscal suplente y no tiene esas capacidades porque no ha sido designado con el aval parlamentario. Antes de la pausa, una vueltita para el Pepe. Sí, el diputado Subía habla de la designación política y estoy totalmente de acuerdo, eso ha sido históricamente así. Me pregunto, tengo varias preguntas, me pregunto si no es el momento, cambios mediante, inclusive a nivel constitucional, de ir al voto directo de la ciudadanía para elegir al fiscal. Ese es uno de los temas que le planteo. El segundo, ¿se podría armar, en caso de no ser un triunvirato, una designación de un cuerpo como el que tiene la Suprema Corte de Justicia? Ahí estaríamos hablando de más manzanas, digamos, para repartir. Y lo tercero, estoy de acuerdo con lo que dice Victoria con respecto a que es cierto que la Fiscalía hoy tiene un poder muy importante, pero le falta el dinero. Y sin plata es muy difícil ostentar poder. Le dejo esas tres preguntas. Empiezo por el último. Sin plata igual se toman decisiones equivocadas, decisiones o lineamientos equivocados como yo estimo que la Fiscalía ha tomado. Sin plata. Por supuesto, con plata se puede realizar otro tipo de obras mejores. El otro, llegar a 5 el número de miembros me parece que es excesivo, porque la tarea de los fiscales es más ejecutiva que la de la Suprema Corte de Justicia. Así que yo diría que con 3, si esto prospera, es un buen número. Y la primera pregunta hacía referencia a la designación política. Al voto de la ciudadanía. O al voto de la ciudadanía. Me encantaría como tienen los americanos. Es decir, que el cargo de fiscal general fuera votado o no votado por la ciudadanía. Porque tendría que dar cuentas ese fiscal a la ciudadanía de lo que hizo. Hoy el fiscal no brinda cuentas y además el periodo es larguísimo, es cada 10 años, y evidentemente podría ser un elemento que no me disgusta. Pero claro, hay que cambiar una serie de estructuras mucho más profundas para lograr a ese sistema. Ahí ya es más de la 1 de la mañana. Es más de la 1 de la mañana. Ahí sí se despertó en la mitad de la noche. Valeria. No, yo en realidad preguntas no, porque este tema creo que está bastante discutido y creo que sale en este momento político porque en realidad está saliendo todo, la baja de los impuestos, está saliendo lo de IRPF, ya quedan 2 años para terminar o menos en realidad para que arranque la campaña política y creo que hay cosas que no se hicieron que hay que implementarlas y hacerlas, por lo menos esa es mi visión sobre esta situación. Pero yo lo que me pregunto es una designación política cuando es 1, va a seguir siendo una designación política siendo 3, en 3 seguramente sea 2 para quien tiene la mayoría, 1 para quien tiene la minoría. ¿En qué cambia? Siempre el que tiene la mayoría política va a tener mayoría en el triunvirato. Por lo tanto, las decisiones están condicionadas por el perfil político que tienen esos 2 de 3. Entonces, lo único que cambia no es que vamos a tener 2 más en esta situación cuando en realidad cada vez nos faltan más recursos en Fiscalía y vamos a sacar 2 fiscales más para ponerlos en esta condición de triunvirato y no para tenerlos en la tarea práctica que se necesitan más. Estamos hablando de 300 y pico de fiscales, así que 2 fiscales más, 2 fiscales menos, cuando es nada menos que la conducción. Ahora lo que dice, la tarea, la designación política y la fuerza política de 1 o de 3, sigue siendo fuerza política la mayoría, pero la diferencia es que hoy, el 1 que hay hoy en Fiscalía no representa el Poder Ejecutivo, es un sucesor en el sentido de suplente del fiscal Díaz y en muchas cosas del doctor Gómez, que personalmente es una excelente persona y he trabajado con él muchísimos años, pero en muchas cosas sigue la dirección de Díaz. Entonces, tenemos una coalición que llega al poder y el cargo de mayor poder
perdón la repetición, después del presidente de la República, no le he encontrado la vuelta en 3 años como para poder ubicar, sí, un fiscal político de Que su orientación. responda políticamente. Cuando yo hablo claro, a mucha gente le horroriza, pero vamos a hablar claro, es político. Todo en este país, comprar el pan es un acto político. Y el problema si no- político para designar a alguien nuevo, ¿realmente es con la oposición o es en la interna de la coalición? Los problemas, ¿A quién designamos? ¿No? ¿Lo tiene con la oposición o lo tiene la coalición en su y interna? problemas van a haber siempre al designar personas, porque van a haber proyectos de uno, proyectos de otro. Pero el tema principal ha sido con la oposición. ¿Sí? Y la oposición, vamos a ser bien sinceros, a cometer el error de hablar claro, porque es un error en este país hablar claro. Si a la oposición se le da de comer, voy a utilizar una frase muy grosera, se le da de comer, es posible que se acerque más rápidamente, como sucede con su perro cuando usted lo llama y no viene, pero si le muestra una galletita, el perro viene antes. Bueno, muy grosero esto, y sí es grosero porque es política, es designación donde haya participación de los distintos grupos políticos al momento de la designación. Y no sigamos diciendo son cargos que tendrían que ser meramente técnicos, por favor. Además sería un suicidio que fuera un cargo técnico. Por acá, Pupo, ¿qué pensás? Bueno, ¿qué es político? Esto es, si vamos a la realpolitik, esto acá hay que mirarlo en clave política. Y en clave política, yo lo primero que tengo que decir es que técnicamente debería existir un fiscal solo. Pero lo que pasa es que ese nombre no aparece y además, como decía Gustavo Subí hace un rato, si nombran un fiscal solo hay uno que se queda sin comer. Entonces yo creo que lo que está haciendo Subí acá es invitando a que todos participen de la fiesta, si vamos a hablar a calzón quitado, que todos participen de la fiesta, que haya la posibilidad de una negociación, y yo no quiero ni imaginarme las cosas que pueden estar arriba de una mesa de negociación a la hora de nombrar 3 personas para la fiscalía y ese triunvirato, porque puede aparecer solicitudes en otro tipo de corte electoral, en algún lado va a aparecer algún planteo. Pero eso es parte del arte de la negociación en la política. La política es eso. Y fiscalía, por eso estoy en desacuerdo con lo que dice el gremio de los fiscales, que yo no, esto es una forma de politizar la fiscalía. Ya está politizada, hermano. Tenés 2 listas, representás a una de las listas y si no está politizada, preguntale al fiscal Iglesias si no está politizada la fiscalía. Entonces ya está politizada. Es un dato más de la realidad que tenés que manejar y hoy tenés que resolver un problema. El problema de fondo en todo esto es que necesitas 3/5 de los votos del Senado y para esos 3/5 de los votos del Senado tenés que comprometer al Frente Amplio, tenés que comprometer a la oposición. Y para comprometer a la oposición tenés que ofrecerle algo que le sirva a la oposición. Entonces, yo no estoy de acuerdo con que sea un triunvirato, se lo digo, Gustavo, de corazón, se lo digo, me gustaría estar de acuerdo con usted, pero no estoy de acuerdo con usted. Ahora, no va a haber más remedio que llegar al triunvirato y capaz que una de las soluciones para que esto, no sé, tenga viabilidad, es que ese triunvirato sea una suerte, no digo una prueba piloto, pero ponerle un tiempo de caducidad para que el sistema entienda o no que fue maduro, que fue una decisión madura que se pudo sostener en el tiempo, por decir algo 10 años. Y que antes de los 10 años, si lo quieren cambiar, que se cambie por una mayoría especial. Lo tiro como una idea. Pero digo, si hay tanto riesgo con que sea un triunvirato, ponerle un plazo de caducidad al sistema mismo. Pero detrás de todo esto está si estamos de acuerdo con el sistema penal acusatorio. Si estamos de acuerdo... Pero eso no va a cambiar. No, ¿sí? No va a cambiar, pero se le puede también, aprovechando la volada, se le podría generar al sistema alguna suerte de chequeos dobles, como va a existir cuando hay una fiscalía. Si va a haber una fiscalía en condición de colegiado de triunvirato, empiezan a haber los chequeos cruzados. Bueno, que el sistema mejore también, porque si tanto pateamos por el desalojo express, hoy tenemos algo mucho más grave, que es la libertad de las personas express. La justicia express en los juicios abreviados, una cantidad de cosas, donde está en juego la libertad de las personas en una negociación que hacen 2 partes y antes de que llegue al juez. Entonces digo, me parece que hay que cambiar, tal vez haya que cambiar el sistema y la conducción del sistema. Comparto con usted en que si hoy me apuro y me dice qué prefiere, el unipersonal o el colegiado, yo le digo el unipersonal. Ah, bueno. Usted, no. Usted fue el que aterrizó con la idea del triunvirato. Lo sí. puedo operar
en Estados Unidos, pero no me da el dinero, lo opero en Brasil. Si usted me dice, tiene todo el dinero del mundo, es decir, tiene todos los votos del mundo y van a llegar todos a coincidir en una persona, entonces vamos al unipersonal. Pero como bien decía Pupo, la idea no es que yo sea vanidoso ni orgulloso, lejos de eso. Soy una persona muy humilde, usted me conoce. La conocemos pero, bien, sí, pero sí. por algo me adelanté en el 2020, porque la vi venir. La vi venir. Lamentablemente no se dieron cuenta que era el 2020 el momento ideal y no el 2023. Yo vi que no iba a haber acuerdo. Estaba la cosa muy tensa después que Díaz se separa del cargo o antes de que se separara. Fue una idea para lograr consensos. Ojalá pudiera prosperar. Por eso, en este estado de un ámbito público, ojalá el Poder Ejecutivo pudiera llegar a un acuerdo dentro de 15 días con la oposición para la designación de un fiscal de corte. Pero como eso está complicado, y bueno, vamos a la olla común. A la olla común. Y ni que hablar de las reformas. Con el diputado Luz y el diputado Colman, que estamos en el Parlamento funcionando una comisión sui generis, porque no es comisión oficial, ya hemos propuesto reformas, ya algunas en la rendición de cuentas han sido ley. Y ahora acabamos de proponer 3 reformas más del Código. Y habría que proponer 30, 100 reformas más. Bien. Como usted decía muy bien, en este país el principio de inocencia y el principio de medida cautelar, como dice la Constitución, que nadie podrá ser preso sino en caso de flagrancia, por orden escrita de juez competente, existiendo semiplena prueba. Hoy usted va preso sin que se diligencie la semiplena prueba. Se va al CONCAR 6 meses, donde la tentación del proceso abreviado todo el día le carcome la cabeza, y no se diligencia ninguna prueba hasta un futuro juicio oral. Estamos quebrantando normas jurídicas de alta raigambre y sin embargo estamos todos... Pero ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Esto está pasando porque hay ideológicamente una convicción de que es el camino, el juicio abreviado, que hace honor a la justicia, o porque no hay plata ni recursos para que en realidad se puedan llevar los procesos como correspondería. El juicio abreviado fue una creación ideológica que vino a solucionar problemas que tenía el código anterior. Bien, pero déjeme un minuto, perdón. 30 segundos. Antes había procesados sin condena. Sí. Hoy hay condenados sin juicio. Lo estoy diciendo en forma... Pero también había un montón de sueltos culpables que, bueno, no parecía la prueba, entonces, bueno, ¿qué van a confesar? Usted sabe la pregunta fatal para los periodistas, sé que es difícil. ¿Cuántos delitos se esclarecen? Cada 100 delitos aproximadamente, más o menos, ¿cuántos delitos se esclarecen en el Uruguay? La pregunta fatal. ¿40? ¡Ja! No, mucho menos. ¡Ja! 5%. El 5%, señora. Sí, múdese de país. Yo la voy a comprender. Con la persona que va procesada sin diligenciamiento de prueba, el CONCAR, 6 meses esperando el juicio oral, y el tipo dice, pero nadie me reconoció, no importa, no te preocupes. Y el esclarecimiento de los delitos. Y los homicidios eran lo que se esclarecía más antiguamente, porque generalmente lo mataba una persona vinculada al muerto. Hoy que lo mata el sicario. Te mata cualquiera. Entonces hoy hasta el homicidio ha bajado en los niveles de esclarecimiento. Así que no me hable de los que se encontraban, los que no se encontraban. Por favor, vivimos en una burbuja y no vemos la realidad. Los que vemos, perdón por la pedantería... Porque al final pareciera que en la cárcel, con todo el horror que sabemos que es mucho más allá de lo que debería ser, ¿no? Y como sistema de rehabilitación... No diga eso. No diga eso. Me ofende que diga de sistema de rehabilitación. El que no existe, pero debería existir. No existe. Bien, pero digo, teniendo en cuenta todo lo que ya sabemos del horror en la cárcel... ¿Crece el oficio de sicario para cumplir penas? ¿Crece el que acepta ir en cana un ratito porque va a salir de... ¿Crece eso? A ver, señora, con un 5% de esclarecimiento de los delitos, tenemos 14.000 presos. Hágame una regla de 3. Hágame una regla de 3. Y si se esclareciera el 100%, tendríamos que multiplicar por 20. Digo, estoy hablando en forma muy grosera, muy simplista, pero si con un 5% tenemos 14.000, con un 100%, ¿cuántos tendríamos? Lo que pasa es que nos adaptamos, y acá voy a ser severo con todo,
conmigo mismo que soy participante del sistema político. El sistema político sigue difuminando, sigue neutralizando el concepto real de justicia. Seguimos teniendo un relato que a veces yo, como diputado perteneciente a la coalición, se lo imputo muchas veces a la izquierda. No, hay un relato tanto para izquierda y para derecha de lo que es el sistema judicial, de lo que es la investigación judicial, de lo que es el cumplimiento de la pena. Todo un relato. Que no condice con la realidad. La rehabilitación, por favor. No, ya sabemos. Por favor. Ya sabemos. Mire cómo es la cosa. El narco planta tomates y los riega y se saca fotos diciendo, miren cómo me rehabilito. Planta tomates hasta las 6 de la tarde. A las 7 de la tarde agarra el teléfono, porque está habilitado a tener teléfono, y manda a matar a 3. Cuelga el teléfono y al otro día, a las 8 de la mañana, vuelve a regar los tomates. Por favor, señor. ¿Es trágico? Es trágico. ¿Responsabilidad de todo el sistema político? Sí, porque el sistema político no ve con ojos de realidad lo que allí sucede, lo que en todo esto que estamos hablando sucede. Y sueña. Es mucho más fácil soñar con la rehabilitación que meter el cuchillo donde debería que meterlo. Los centros penitenciarios siguen siendo un desastre. Antes de la coalición, antes del Frente Amplio y después del 2019. Siguen siendo un desastre. Y con que tengamos 50 plantando tomates, eso no quita la conmixtión que existe entre el delito de afuera y el delito ordenado de adentro. Las cárceles son una usina de delito y nadie se anima a hincarle el diente, porque hincarle el diente a las cárceles representa al otro día tener un motín. Usted corta la posibilidad de comunicación de los pesos pesados que cranean los delitos de adentro de las cárceles, lo corta con el exterior, al otro día tiene un motín. Nadie quiere un motín, ni de izquierda ni de derecha. Entonces, vivimos siempre. ¿Un triunvirato cambiaría esa realidad? Y un triunvirato está en otro nivel, porque esto de las cárceles es poder ejecutivo, no es fiscalía. No. El triunvirato, estamos, como decía Pupo, estamos tratando de remar con lo que tenemos. Con remos sería precioso, si no tenemos remos, con la mano. Si me apura, le digo, el triunvirato para el 2020 sí. Ahora es un poco tardío, pero si seguimos esperando, capaz que es nada, pasa el gobierno, que va a ser la única vez en la historia que se va a dar, pasa un gobierno sin haber designado un fiscal titular cuando ameritaba designar. Pablo, vos que estás hoy muy vinculado con el tema seguridad, delincuencia, sistema penitenciario, fiscalía, si vos pudieras elegir un orden como para ir priorizando, solucionando temas, ¿arrancás por la elección de un triunvirato o arrancás por otro lado? No. Por ahí me decís, no, mirá, más recursos para fiscalía, crear otra fiscalía. Para mí, ¿qué es lo que pasa? Esto es como un barco, ¿no? Si el barco anda mal, yo puedo cambiar el capitán por 3 capitanes. Pero el barco, si funciona mal, porque tiene pocos marineros, porque tiene pocos auxiliares de lo que sea, y encima de los 3 motores funciona uno porque no tiene combustible, por más que tenga un triunvirato, creo que el barco no lo voy a solucionar. ¿Y por qué digo esto? Yo entiendo la posición de Subía y me parece que yo la comparto. A ver, el fiscal de corte, adjunto hoy, en el año 25 va a cumplir 70 años, no lo podemos tener en forma eterna. Eso es una realidad y hay que variarlo, hay que cambiarlo, hay que designarlo. No se puede designar porque no se ponen de acuerdo, es un tema político. Lo comprendo perfectamente y es una vía para poder solucionar este tema hoy. Está bien, hay que solucionarlo. Pero la Ley Orgánica de Fiscalía, en el artículo 13, si mal recuerdo, es la que indica claramente cómo se va a ejercer la política de investigación, persecución del delito y demás. O sea, tenemos que partir de la base que el próximo fiscal o el triunvirato tenga una política de persecución y de investigación criminal independientemente de la ideología política que tenga. Sino simplemente ver usted cuál sería su futura política de investigación criminal, persecución del delito y demás. Es esta. Bueno, me sirve su política criminal, no importa si es del Frente Amplio, de la coalición o el de que venga. Ahí está el problema. No radica el problema en que es uno o son 3. Yo lo veo de esa forma. Pero también está el problema que por más política de persecución criminal y del delito que yo tenga, si no tengo los medios para poder aplicarla, eso se queda en una hoja de papel, porque no la puedo aplicar. Entonces, una cosa va de la mano de la otra. ¿Es difícil solucionarlo? Es difícil solucionarlo, porque primero, no hay recursos y aparte no se pone ni de acuerdo el sistema político por seleccionar una cabeza en la Fiscalía que tenga determinado tipo de política criminal.
Esa es la situación que tenemos hoy. Pero pienso en otras situaciones, incluso, por fuera de lo que es política criminal. Y después le quiero Estoy contestar algo del pensando en el abreviado, porque episodio más siempre que viene su vida nos reciente. peleamos con el abreviado. El episodio más reciente, el presidente del Frente Amplio hoy cuestionando el cambio de condición, digamos, de la fiscal Fossati para con Leal, ¿no? Hasta ahí estaban encantados con Fiscalía. Mientras se filtraban los chats, estaban encantados. Bueno. A partir de esa situación empezaron las críticas. Recuerdan de la que Fiscalía. el exdirector de Convivencia y Seguridad de la administración anterior, Gustavo Leal, había ido como testigo y salió de Fiscalía como indagado. Por algo que, bueno, habrá que ver en qué deriva, ¿no? Sí. Pero al punto hoy, eso es lo único que se sabe. Incluso escuchaba hoy al propio actual director de Convivencia del Ministerio actual, porque Leal va a seguir siendo el técnico en esta comisión de integración de partidos políticos para hablar de seguridad. Y no ponen resistencia, no hay objeción. Si el Frente Amplio lo manda, está todo bien que siga formando parte. Pero el punto ¿cuál es? El presidente del Frente Amplio cuestiona de alguna manera, ¿no? El por qué pasó lo que pasó, por qué termina como indagado Leal solo por una ida a visitar a un ciudadano. Bueno, de haber un triunvirato, los cuestionamientos seguirían. ¿O no habría independencia técnica de fiscales en un triunvirato? ¿No hay hoy independencia técnica de fiscales? No, estamos mezclando demasiados temas. ¿Por qué? A ver, el triunvirato es una forma diferente de gobierno de la que hay hoy. Sí. Y más que una forma diferente, es una forma de salvavidas frente a que vamos hoy a la no designación de nadie. Entonces, es un salvavidas el triunvirato. Yo entiendo lo que significaría un triunvirato hoy. Le estoy representando que no es que yo plantee sueños divinos. Estoy representando no hundirse en el agua, no ahogarse. Pero no vamos a seguir teniendo el mismo problema. Ahora, en realidad. el triunvirato lo que va a tener a su favor es que frente al Parlamento, de las solicitudes de rubros, de las solicitudes que sean, es designado efectivamente por el Poder Ejecutivo con la venia parlamentaria. No es lo mismo el suplente que el titular a los efectos de impulsar proyectos. Como bien decía el doctor Gómez, va a dejar la Fiscalía sí o sí por cumplimiento de edad en 2 años. Entonces, ¿qué proyectos una persona que está en el fin de su carrera administrativa o técnica, qué proyectos puede impulsar o sostener? Eso es lo que es la figura del triunvirato. No es la solución, es el salvavidas para no hundirse, es diferente. La solución por dónde viene, y vendría por hacer de vuelta, y acá discutiremos ahora con el doctor, un código de proceso penal. Bien, como el pero que entonces tenemos. Para quienes se plantean muchas veces hasta dónde la politización, ¿no? de la justicia en ese sentido, bueno, esos cuestionamientos van a seguir siempre. Es más, capaz que está más, porque basta que se tome una decisión sobre un fiscal o sobre un caso particular, que quien no votó igual en ese triunvirato se va a encargar de que se sepa que no votó. Habría aún más cuestionamiento. Claro, político. exacto. Por El ejemplo, interno. Por ejemplo, ¿qué pasaría si el Frente Amplio de esas 3 manzanas que usted mencionaba, una de ellas dice, bueno, acá está, pongo a Díaz? No puede Díaz por un tema técnico. 5 años no puede la reelección. Pero bueno, pero es una opción. ¿Va a ser un Díaz? ¿Va a poner un Díaz? ¿A quién cree que va a poner el Frente Amplio? Bueno, no es lo mismo un Díaz que otro Díaz. Mire que, por favor, son muy diferentes los días. Hay días y días. No, pero perdón, lo que sí contradigo es, no quitemos o no pongamos como un elemento negativo la politización. El designado por el sistema político no puede ser aséptico, no hay aséptico. Trate de parar una silla en 2 patas, que no se vaya ni para la derecha, pero es imposible. La silla o se va para la derecha o se va para la izquierda. Y los poquísimos casos que yo conozco que la silla se puede mantener a flote en equilibrio teórico, son personas que son ineficientes luego en la tarea que es o que representa la Fiscalía de Corte. El tema no es que los fiscales no tengan una designación política, es que no hagan politiquería después, son 2 cosas diferentes. Yo puedo tener una designación política, y en mi caso la tuve, en algún momento logré la venia, y el tema era cuando determinados temas pasaban por la politiquería o pasaban por el concepto técnico de leal saber y entender. Le cuento una anécdota. Yo pedí el procesamiento del intendente Villanueva Saravia. Lo pedí.
Y bastantes cuitas me han cobrado desde aquella época por luego el fallecimiento y demás. Sí. El que presentó la denuncia en aquel caso... ¿Puede creer que estoy leyendo un mensaje de un televidente que me está hablando del caso? No, le termino la frase. El que presentó la denuncia conjuntamente con 5 ediles de Río Branco fue Nino Noboa. Es decir, yo, un fiscal con una orientación que siempre tuve, pero no me importó quién denunciaba a quién. Tenía razón en su denuncia inicial, por lo menos para darle trámite, le di trámite y era un frente amplista nato que denunciaba a una persona como Villanueva Saravia que no se podía considerar un hombre de izquierda. Por favor, por favor. Entonces, ¿qué sucede? Aunque uno tenga una designación política, por supuesto que puede no hacer politiquería, pero las designaciones políticas son en todos los casos necesarias porque es el sistema político el que designa. Perdóneme. No, que me pareció increíble que me estuviera hablando de Villanueva Saravia. Y yo estaba leyendo, al tiempo que lo escuchaba, un mensaje de un televidente que lo recuerda a usted, no de la mejor manera, como el fiscal cuando fue ejecutado Villanueva Saravia. Bueno, ejecutado... En el caso Villanueva Saravia, yo inicié el procedimiento, no lo culminé por la muerte de Villanueva Saravia, y en el caso de la muerte de Villanueva Saravia, yo no fui el fiscal que solicitó el archivo de las actuaciones. Bueno, eso es importante para que bueno, pero señora, la leyenda negra se la hacen, usted la destiñe de este lado, se la pintan de este otro, No, por pero está favor. bueno que justo el televidente que acaba de escribir, seguro está escuchando, se entere. Bueno, y es falso, es otro fiscal, sé quién es, pobrecito, no le voy a poner el nombre ahora de la picota para que le peguen a él, fue otro fiscal el que determinó el archivo entendiendo que no había habido homicidio. Yo fui el fiscal que inicié, es verdad, o estuve presente en las primeras actuaciones, pero no fui el fiscal que tuvo el veredicto final, para decirlo de alguna En su forma. experiencia, cuando alguien se pega un tiro, lo hace siempre con su mano hábil, ¿no? Si empezamos ese tema, largamos ese tema, no tengo eso problema. no es una Pero entonces pregunta. invíteme para mañana, me vengo sin inconveniente. La persona cuando conversa por teléfono con una mano puede tener el arma en la Bien, otra. está Y había, esa noche hubieron 30 conversaciones telefónicas con las mismas dos personas, lo cual a cualquiera de afuera le llamaría la atención por lo anormal que alguien en el correr de unas horas en la noche haga tantas llamadas telefónicas insistiendo en la presencia de determinadas personas en su casa. Cuando el teléfono lo agarra con la izquierda porque es zurdo, el arma la agarra con la derecha, por favor. Pero Bien. da para mucho más. No, ya lo sé, no era el tema de hoy, pero la coincidencia, poco menos que telepática entre el televidente y usted fue increíble. Tengo telepatía también, aparte de Además todo. de todos sus poderes. Dígame, ¿va a ser precandidato con tantos poderes? Sí, yo. Sí, a pesar de que no estoy en la lista de papables, que a veces esa lista de papables aparece en la difusión, a pesar de eso yo me voy a presentar como precandidato dentro del partido, con una aspiración muy moderada. ¿Cuál? La aspiración de seguir trabajando como estoy trabajando ahora en el futuro. Perdóneme otra vez la vanidad y el ego, en estas desorientaciones que veo por todos lados. Estamos como si fuera el apocalipsis en muchos temas, desorientados, como sordo en terremoto. Tengo una pregunta personal, Pero que se la tengo que hacer. que hacer la pausa. ¿Es cierto que va a sacar un bestseller con los casos más insólitos de la justicia penal? Ah, las filtraciones. Ah, Ya empezó la filtración no. de Astesiano. ¿Va a ser un libro o no? ¿Va a ser un libro? Hay probabilidades altas de un libro con anécdotas como fiscal. Con alguna puntita, todas tienen sus puntitas a evaluar por el Entonces, oyente. tan mal no está. Muchas gracias Bueno. por habernos acompañado. Gracias, señora. Diputado, bueno, hay tanto para hablar como Es para 7 programas, ¿no? No, Es para pero 7 vamos a tener que programas. invitarlo otro día y con otro tema. Puntualmente tema. hoy era para lo de Me dice Triunvirato. mañana, me paga un sándwich caliente para no tener el vacío existencial que a veces se produce. No y parece que estoy a la estuviera mal orden. comido igual, pero bien, le tendremos pronto el sanguchito. Se me fue los kilos este verano, pero no importa. Gracias, pausa, Gracias. ya venimos.